Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga, fuerte abrazo, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes, que Dios renueve sus vidas, sus mentes, corazones y que los ayude a ser consolados en la verdad. Por gracia y amor de Dios estamos hoy nuevamente acá para poder transmitir de la palabra. Hemos venido hablando constantemente con relación a la doctrina en diferentes aspectos y hemos tomado también en base lo que corresponde a Esdras cuando dice en Esdras 7:10 que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso es lo que nos dice Esdras 7:10 y por esa razón hemos estado hablando acerca de la preparación para el aprendizaje de la doctrina. Eso también en base a lo que hemos venido hablando de que Timoteo fue enviado a la iglesia de Éfeso para corregir lo que estaba erróneo o las falsas enseñanzas que se estaban levantando. Y hablamos de que no es solo el hecho de que alguien sea enviado, sino que también nosotros debemos estar preparados para que no nos seamos engañados por alguna artimaña del error. Es decir, que tenemos la responsabilidad como individuos para nosotros prepararnos para establecernos bien y no ser engañados. Por otro lado, si nosotros adquirimos la confianza o la certeza de parte de Dios que lo que estamos haciendo estamos bien, el mismo Dios nos puede enviar para que nosotros podamos corregir o dirigir las situaciones doctrinales que pueden haberse en ciertos lugares. En este caso en particular, o el día de hoy, como lo ven en pantalla algunos, lo que vamos a hablar es acerca de la preparación y disponibilidad de los recursos para el aprendizaje de la doctrina. Anteriormente hablamos acerca de la preparación del espíritu, alma y cuerpo para el aprendizaje de la doctrina, pero sabemos de que eso es como personas, como individuos, ¿verdad? Pero también hay ciertos recursos que necesitamos utilizar para aprender. Entre uno de ellos es lo que claramente todos conocemos como la Biblia. Dios nos ha dado este recurso que es la Biblia, que Él mismo ha incentivado a lo largo de la vida o de los años para que nos quede a nosotros registro de esto. Hay varios autores que podemos resaltar como Jeremías, que Dios mismo le dijo a Jeremías, ve y escribe todo lo que te he dicho desde el tiempo que estuvo Josías hasta esta fecha. O también en el caso, cuando vimos el caso de Habacuc, cuando Dios le habla a Habacuc y dice, ve y escribe esto para que todo aquel que lea corre cuando lo lea. Entonces hemos visto de que no necesariamente la idea de haber escrito, dejar un registro, haya venido a causa de la inteligencia o de la prudencia humana, sino que ha venido a causa de la instrucción de Dios de dejar ese registro. O en otros casos, también como hemos tocado acerca de Lucas, como Lucas es llevado a elaborar un documento llamado lo que nosotros conocemos como el libro de Lucas o el libro de Hechos, para que Teófilo conozca bien la verdad. Entonces vemos de que hay diferentes inspiraciones, por así llamarlo, y obras de lo cual ha resaltado, y lo cual lo que tenemos en este caso, estas diferentes obras que concuerdan con la palabra de Dios, como también, por ejemplo, podemos resaltar el libro de Proverbios, el libro de Salmos o inclusive el libro de Cantares, porque cuando se habla del cantar de los cantares, es decir, que ese cantar resaltaba entre los demás cantares que había escrito Salomón, ya que Salomón no solo escribió los proverbios que nosotros vemos en el libro de Proverbios, o el cantar de que salen cantar los cantares, sino que Salomón escribió infinidad de proverbios y también muchos cantares, pero dentro de todos esos se fueron algunos más, por así decirlo, con mayor fama o con mayor postura delante de Dios y por eso fueron los que quedaron como inspiracionales. Entonces, por eso que vemos que por eso le puse aquí disponibilidad, es decir, que hay cosas que ya están disponibles para nosotros y que no necesariamente es que nos vaya a costar obtenerlos, sino que ya están a nuestra disposición. Algunos también habría que prepararlos, por así llamarlos, pero todo esto es necesario para poder aprender. Obviamente, lo que voy a hablar hoy va tanto desde un punto de perspectiva indispensable y de un punto de idea también de que hay recursos de los cuales no necesariamente tenemos que depender o no son tan indispensables que cuando uno va a hablar regularmente, cuando ya se habla de estudiar la Biblia, otros aspectos, algunas personas lo van a tratar de colocar como indispensables, pero no son indispensables. Sí van a ayudar, pero no entran en ese punto de ser indispensables. Lo que sí es indispensable va a ser la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Todo lo demás no necesariamente va a ser indispensable.
Y por eso vamos a hablar esta parte de los recursos que tenemos disponibles, que el mismo Dios los colocó para que nosotros pudiéramos abocarnos a estos recursos. Cuando hablo de recursos también no estoy hablando únicamente de recursos materiales, como que puede ser papel y tinta, sino que estamos hablando de recursos como su Espíritu Santo es un recurso que Dios nos ha dado, que el mismo Padre dijo que nos iba a dar, o el mismo Jesús. Cuando hablo de recursos no estoy hablando de algo malo, por supuesto, por eso en las empresas se habla de recursos humanos, que son personas que están a la disposición para la tarea de la empresa. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude y nos guíe en todo esto que estamos hablando. Amado Padre y Pastor, Dios y amigo, estamos delante de ti hoy para poder aprender de ti, que tú nos muestres, que tú nos indiques, que nos guíes para poder aprender de tu palabra, de tu verdad y tu dirección. Háblanos hoy, dirígenos hoy, quita todo estorbo, altivez y vanagloria que puede destruir nuestro corazón y nuestra alma. Líbranos de todo ataque espiritual que nos pueda impedir que la semilla sea sembrada y ayúdanos a dirigirnos rectamente por ti para ti. Gracias te damos por todo el amor y toda la diligencia y la gracia. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Guíanos hoy para entregar nuestro corazón delante de ti, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu bello y preciso Hijo Jesús, amado Padre, amén y amén. Entonces, como resaltaba, el título de hoy es Preparación y disponibilidad de los recursos para el aprendizaje de la doctrina. Puse dos cosas, preparación y disponibilidad, porque hay cosas que hay que preparar y hay cosas que ya están disponibles. En la preparación puede haber cosas muy a la mano, como por ejemplo una Biblia, es decir, comprar una Biblia para yo tenerla, para poder estudiar o para poder leer o aprender, como otros aspectos que podrían ser más elaborados, que también vamos a hablar, pero hay muchas cosas que también ya están a la disposición nuestra que no tienen, por así decirlo, ningún costo, ¿verdad? Entonces vamos a entrar aquí en el detalle. Venimos hablando de esto y por eso coloqué aquí lo que hemos venido hablando, preparándonos para aprender, es decir, todo lo que hemos estado hablando es la base de lo que menciona Esdras, siempre bajo la esencia que hemos hablado, porque hemos hablado acerca de prepararnos. Esdras dice prepararnos su corazón, pero cuando vemos lo esencial o los principios que muestra Esdras, lo que muestra Dios a través de Esdras habla de preparar, habla de aprender, habla de practicar o cumplir y habla de mostrar o enseñar o predicar, etc. Entonces, en este caso hoy estamos hablando de las preparaciones, por eso ya hablamos de la preparación de mí espiritualmente, la preparación en el alma. También cuando hablamos del alma hablamos de dos cosas, también el hecho de prepararnos para persistir, y también la semana pasada hablamos de preparar nuestro cuerpo, ya que la Biblia hablaba de presentar nuestros miembros para la obra de Dios y dejarlos de presentar para las maldades o fornicaciones, otros aspectos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de preparación o disposición de los recursos que Dios ya ha dispuesto o ha colocado delante de nosotros, o algunos que pueden también ser esenciales o necesarios para nuestro aprendizaje. Entonces, vamos también a resaltar o releer los versículos que hemos venido hablando para que no se nos olvide de dónde estamos establecidos. Todo lo que hemos estado hablando es por lo que Jesús quiere que tengamos nosotros, tanto el hecho del aprendizaje como el hecho de hacer hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de que Jesús dice que hay que oír y hacer la palabra, entre oír y hacer hay una brecha que hay que cubrir, que es el aprendizaje, ¿verdad? Porque obviamente Jesús dice algo, nosotros queremos llevarlo a la práctica, pero a veces no necesariamente lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, muchos dicen, y leemos inclusive, o se predica, pedid y se os dará. Pero ¿qué pasa? Nosotros venimos y pedimos basado en nuestras maldades. Por lo tanto, tiene que venir Santiago a corregir y decir, miren, ustedes ciertamente están pidiendo porque la Biblia dice pedid y se os dará, pero lo están pidiendo para gastar en sus propios deleites. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, pedid, pero junto con eso habló acerca del Espíritu Santo. Es decir, pidan el Espíritu Santo, pero ustedes están pidiendo lo que no conlleva una comunión con el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, por eso hablaba de la brecha entre el oír y el hacer, o el aprendizaje, o entender de lo que nos va a ayudar en el aprendizaje. Pero nos establecemos en el punto de lo que Jesús comienza a hablar. Mateo 7, 24, 27. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, esto, el resalte de lo que queremos colocar acá, o lo que hemos venido hablando, es este punto, y que ya lo hablamos, pero igual lo quiero resaltar, es este acá. El que me oye y hace las palabras. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado enfocando. Entonces, del oír al hacer. Eso es lo que hemos estado platicando. Vamos a empezar acá. Solo quiero que a veces el puntero sale feo. Vamos a buscar acá. Aquí está. Bien. Perdón que a veces el puntero se pone mero feito. Pero... Ok, vamos a regresar aquí. Aquí estamos. Ok, entonces espero que sí salga bien ahora. Entonces vemos aquí. Ok, vamos a probar si ahora sí. Ahí está, sí, ahora sí. Entonces vemos, como ya mencionaba, entre lo que es oír y hacer. Entonces, oír habla de aprendizaje, hacer habla de cumplir, pero por eso agregamos el otro punto aquí que era el preparar. Y luego de acá, de hacer, también es enseñar. Esto basado en lo que Jesús mencionaba, ¿verdad? Muy bien, entonces, por esta razón también vimos Lucas 1 del 1 al 4, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces aquí nos está hablando de que ya hay cosas que hemos recibido y que hemos recibido una enseñanza, pero que la idea que lo que quiere Dios es que nosotros conozcamos bien, es decir, que no por haber oído 5 prédicas de un tema, o haber oído 6 enseñanzas, o por haber oído necesariamente un seminario, significa que lo estemos aprendiendo bien. Esto involucra tanto nuestra postura de investigación propia, por decirlo, lo que algunos conocen como el ser autodidacta, pero también a la misma vez es la puesta en práctica. Nosotros nos pueden enseñar algo, pero si nosotros no lo ponemos en práctica, no nos va a servir de mucho. Entonces, por esa razón, habla de conocer bien la verdad. Y por eso mencionamos este punto de conocer bien. Él está hablando de investigar con diligencia desde las cosas de su origen y colocarlos en orden. Entonces, a veces cuando nosotros escuchamos 5 prédicas, no necesariamente van a estar bajo esa perspectiva de diligencia, origen y orden, que eso es algo que también nosotros debemos adquirir como un punto de responsabilidad personal. Bueno, luego de eso hablamos de Hechos 1:1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces hablamos de que, por eso utiliza aquí la palabra tratado, que la palabra en el original es logos, pero que habla de tratado porque habla de algo profundo, algo detallado y algo sistemático, que no necesariamente cuando se enseñan algo está en un orden específico, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos aquí, Esdras 7:10, que es ya la base donde venimos hablando, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, en este caso que hablamos de Esdras, como mencionamos, esto podría ser mencionado como el ministerio de la palabra. Entonces, en el ministerio de la palabra, que habla de Hechos 6:4, no únicamente resaltaría el hecho de predicar o enseñar, sino que también el hecho de aprender. Entonces, para poder aprender, primero se necesita preparar algo. Bueno, ahora en este caso, esto es lo que ya vimos la semana pasada. Okay. Ahora vamos a hablar hoy, ya entrando en materia del título de hoy, o el tema que queremos transmitir, que habla de la preparación y la disponibilidad. Entonces vemos aquí en Deuteronomio 30, el 9 al 14, dice lo siguiente, versículo 9. Y te hará Jehová, tu Dios, abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios,
para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. 12. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. 13. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo hagas oír a fin de que lo cumplamos. 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces vemos aquí desde el versículo 9, él está hablando Jesús está hablando Dios que necesita que nosotros hagamos ciertas cosas, aprendizaje, ¿verdad? Y que necesita que cumplamos aquello que nos ha dicho. En este caso habla del libro de la ley. Y también lo que va a traer el aprendizaje de esto. Por eso vuelvo a resaltar el versículo 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Todo eso está hablando de lo que vendrá al cumplir. 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. Es decir, que esto va a pasar si uno cumple, uno obedece. Dice, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro. Entonces aquí habla de un libro que hay que tener, por así mencionarlo. ¿Para qué? Para cumplir lo que nos han pedido, porque al cumplir lo que nos han pedido, vendrá esta prosperidad en términos de comunión con Dios. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Okay. 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Aquí hay algo importante, porque a veces nosotros decimos es que la Biblia es muy difícil, es de que no leo la Biblia porque no entiendo y un montón de cosas. Entonces aquí nos está diciendo el mismo Dios de que lo que nos ha dado a cumplir no es difícil. Y alguien dirá, es que hermano, es que no, eso es de la ley, es que estamos hablando de la base, la esencia. La esencia es que Dios coloca en nosotros un mandamiento. Por eso también el Nuevo Pacto dice que Él colocará en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes para que las cumplamos. Entonces, en este caso hay cosas de que Él nos lo va a dar conforme a su medida. En este caso, Él no nos va a pedir algo más que no podamos cumplir. Entonces, si Dios nos ha dado una asignación, una enseñanza, es porque la podemos cumplir. Pero obviamente, en este caso, habla de que tenemos el libro de la ley para cumplirla, ¿verdad? Ahora, en el versículo 12 dice, sí, no está lejos, ni está lejos. Ahora veamos el 12. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. 13. Ni está en el otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces aquí nos está diciendo de que la palabra de Dios está disponible a nosotros. O sea, no necesariamente es de que no la podamos tener, nos la está disponiendo, está cerca de nosotros. Y algunos otros aspectos que podría resaltar, porque aunque estoy tomando aquí la palabra de Dios, pero también otras situaciones como lo que podría ser el recurso de la oración o el recurso del Espíritu Santo, y otras situaciones que pueden darnos que está cerca de nosotros. Es decir, que no tenemos, por así decirlo, excusa de decir que no podemos estudiar, no podemos leer o no podemos X o Y, Z, porque Dios ya lo puso en nuestra disposición y no necesariamente es que esté del otro lado del mundo. O por ejemplo, mayormente aquí en Guatemala, no es de que las Biblias las vendan solo que sea que uno se vaya hasta Japón para comprar la Biblia, ¿verdad? Sino que aquí pues literalmente a veces inclusive en los mercados o en centros comerciales ya hay venta de Biblias y tampoco son demasiado caras porque hay hermanos que están muy caras. Y eso es lo que también vamos a ver hoy acerca de las disponibilidades, porque entiendo que hay las personas que tienen ciertas economías y ciertas cosas y por eso también vamos a hablar de ello. Pero lo que quiero resaltar con esto es de que Dios habla que ya tiene disponibles recursos y que están a nuestra mano, que no están en el cielo, que no están en el otro lado de la mar. Es decir, que son recursos que pueden ser fácilmente alcanzables para que nosotros podamos entregarnos al cumplimiento o a la obediencia de la verdad. No es que necesariamente Dios nos diga, mira,
para que tú puedas aprender de mí. Necesitas subir al cielo o agarrar un cohete y irte a la luna a traer un libro y lo traigas de regreso, sino que es algo que ya ha estado inclusive transmitiéndose de boca a boca. Por eso acá dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Porque recordemos antes de que tal vez antes no tenían impresoras, y por esa razón se hacía el hecho de la lectura del libro de la ley cada sábado. Entonces ellos lo que hacían era que se relataba o se decía la palabra para que ellos pudieran oírla y para que ellos pudieran retenerla. Por eso cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Las personas, por eso Dios dio el mandamiento, Dios dio la directriz para que estén proveyendo la palabra cada sábado y la persona al oírla la retengan y la sigan cumpliendo, porque obviamente, vuelvo a repetir, no hay impresoras y tampoco era que hubiera un sistema de alfabetismo de alfabetización como está actualmente, ¿verdad? Entonces vamos a continuar aquí con el primer recurso, basado en lo que también aquí está hablando de Deuteronomio, ¿verdad? Y nos habla de la palabra de Dios, es decir, lo que nosotros actualmente conocemos como Biblia. Y hablamos de la palabra de Dios porque es una de las primeras cosas que se nos está hablando. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, como ya mencionamos y lo estamos viendo aquí en Deuteronomio, el mismo Dios ha proveído para que se escriba. Es decir, que el mismo Dios dio la instrucción para que se escribieran esas palabras y por eso se habla del libro de la ley, porque Dios mismo provocó o instruyó para que eso quedara. Es decir, que no fue necesariamente una invención del hombre de escribirlo, sino que fue Dios que dio la instrucción para que se escribiera o que también se redactara los hechos o acontecimientos que se han vivido. Entonces, lo que nosotros ahora conocemos como Biblia, o inclusive que pues le hemos dado ese nombre Biblia, esa palabra Biblia viene de, o antes no, realmente no, antes no se conocía como Biblia, sino que esto fue una adopción que se fue tomando, porque antes se decía si no estoy mal, biblios, que hacía referencia a libros. Es decir, que antes se hablaba de los libros sagrados, pero como nosotros la costumbre es siempre quitarle palabras, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir los libros sagrados, se comenzó solo a decir los libros, tráeme los libros. Entonces, de esos libros, que era biblos, terminó trayendo a Biblia. Por eso que nosotros conocemos la Biblia o the Bible, o dependiendo del idioma, pero vino de esa evolución, por así mencionarlo, de los libros sagrados hasta llegar a tener lo que nosotros conocemos como Biblia. Entonces, la Biblia que actualmente tenemos tiene tal vez diferentes nombres, como algunos van a escuchar que se habla de la Torá. La Torá es prácticamente los primeros 5 libros de la Biblia, que es actualmente, si alguien agarra una Biblia o si le enseñan algo en la iglesia, van a hablar acerca del Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Entonces la Biblia se fue construyendo, por así decirlo, a lo largo de los años. Por eso que van a ver ustedes que la Biblia, y que también eso lo vamos a tratar en detalle en otra reunión, que está dividida en lo que es la ley, los escritos y los profetas. Eso se considera antiguo pacto y, por ejemplo, si hablan con un judío, de esa manera les va a mencionar, pero con otro nombre, la Tanaj y el Onefilín y no sé qué cosa. Luego ya entra lo que se constituye como el nuevo pacto, que es lo que nosotros conocemos como Mateo, Lucas, Marcos y Juan, las cartas de Pablo, etc. Todo ello es lo que se conoce como Nuevo Testamento, que también fue, por así decirlo, construido a lo largo de los años hasta que se llegó a establecer lo que nosotros conocemos como la Biblia y los 66 libros. Ahora, menciono todo esto, aunque todo esto también va a haber un detalle de explicación tal vez en otra ocasión, pero yo quiero dar, por ejemplo, un resumen de recursos disponibles. Entonces vamos a hablar aquí palabra de Dios, Deuteronomio 17, del 18 al 20. Dice de la siguiente manera, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces vemos de que aquí había una asignación, y la asignación era leer la palabra para aprender. Por eso que vemos aquí que dice,
leerá en él todos los días. ¿Cuál era el objetivo de leer todos los días? Era para aprender. ¿Qué iba a aprender? Del temor de Jehová. Y también traía un objetivo con eso, que era de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento. Pero para que eso pudiera haber sido cumplido, se le pide a él que él tenga una copia para él mismo, una copia personal. En pocas palabras, eso que se conocía como el libro de la ley de antes, para nosotros ahora es la Biblia, ¿verdad? Entonces lo que le está diciendo es, necesitas aprender. Para que tú aprendas, necesitas una copia para ti. No que vayas a traerla al sacerdote, ¿verdad? Sino que la copia es a mano, y por eso aquí habla, y es importante resaltar también, dice, hagas una copia del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Y por qué es esto? Porque antes recordemos que no había impresora. Entonces la forma de, por así decirlo, de que alguien pudiera tener su propia copia era hacerlo a mano. Ahora, pues obviamente con las fotocopiadoras o con las impresoras, etcétera, uno puede sacar su propia copia, por así llamarlo. Pero antes no era de esa manera. Antes había que literalmente copiar la mano uno por uno, con inclusive el material que tenían era diferente. Entonces, la idea de esto era que cada quien tenía que tener su propia copia. No necesariamente es de que ahí en la casa tenemos una Biblia y entre todos nos usamos la Biblia, ¿verdad? Sino que cada quien tiene que tener su copia. El recurso que Dios dijo y que Dios dio, que es la Biblia, cada quien tiene que tener su copia. ¿Cuál es la idea de tener su copia? Para aprender acerca de Dios. Y uno de los medios que se va a utilizar para aprender es leer. Pero para poder hacerlo se necesita primero la Biblia, es decir, la palabra escrita en este caso, para que uno aprenda a aprender de Dios. Entonces vimos de que aquí él comenzó a preparar este recurso, en este caso que él lo escribió. Escribirá para sí en un libro una copia. Es decir, que él preparó su recurso escribiendo la Biblia para poder tener la disponibilidad y poder leerla. La ventaja en estos tiempos de nosotros de que ahora nosotros tenemos muchas opciones realmente y no necesariamente hacer este trabajo, porque realmente imagínense uno pasar a mano toda la Biblia, que nos la presten, que uno le diga al pastor, présteme su Biblia, que la voy a pasar a mano. Eso no sabe ni cuánto tiempo nos tomaría a nosotros hacerlo. Pero ya por las situaciones de la impresora, por los medios digitales, por un montón de cosas, tenemos una disponibilidad mayor de lo cual podían tener en el antiguo tiempo. Entonces, basado en eso, nosotros debemos ser diligentes en conseguir nuestra copia, por así decirlo, o nuestra Biblia. Entonces, por esta causa puse aquí esta parte Biblia y puse 3 cosas. Biblia escrita, Biblia en audio y aplicaciones. ¿Por qué? Porque esto que vemos aquí prácticamente es la disponibilidad de este recurso que tenemos actualmente. Disponibilidad. Okay. Entonces, esta disponibilidad es mucho mayor que la que había en ese tiempo. Vemos que en ese tiempo había que prepararla, escribirla, inclusive recordemos que no había papel a la manera de ahora, ¿verdad? Ahora es mucho más fácil. Antes tenía que ver, creo que se hacía con ciertas hojas o ciertas también cuero de oveja y no necesariamente iba a salir barato, ¿verdad? Y también eran rollos y otros tipos de situaciones. A lo que quiero entender es de que la Biblia que actualmente tenemos una gran disponibilidad de tenerla a nuestra mano. No es como el antiguo tiempo. Y entre uno de ellos es la Biblia escrita. ¿Por qué? Porque lo importante no es solo tenerla en el teléfono, porque ahora muchas personas obviamente tienen una Biblia, la tienen en el teléfono, pero lo mejor sería tenerla en un aspecto escrito, porque personalmente creo de que lo que está escrito o tener una Biblia única, así en formato de libro, está dándonos una situación muy única de nosotros. Cuando la tenemos en el teléfono, está mostrándonos una situación así como que está entre el montón, entra en aplicaciones de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, entonces no hay una unicidad, no hay algo como que fuera único. En cambio, cuando yo tengo una Biblia de papel, uno, me aleja de las distracciones y también lo muestro el aprecio de lo que Dios tiene para mí, como algo único, no como algo entre el montón.
Con esto quiero decir que no se utilice la aplicación, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que hay una recomendación sobre el sistema escrito por muchas razones, inclusive para la vista, etcétera, ¿verdad? Entonces, podemos conseguir una Biblia, inclusive hay personas que no les gusta literalmente tener una aplicación, sino que un sistema escrito, pero también entiendo de que hay personas que cuando van a preguntar en la librería cristiana, los vendedores a veces les ofrecen las más caras. Entonces, menciono esto porque una vez me topé a una persona que estaba en el Uber, yo le pregunté si tenía Biblia y me dijo que no tenía, que cuando fue a preguntar le habían dicho que costaba alrededor de $400, perdón, de 400 quetzales, ¿verdad? Entonces, le habló de un montón de cuestiones. Entonces, prácticamente era una Biblia cara, que era prácticamente una Biblia de estudio. Entonces, más o menos serían como unos $50 si lo colocaríamos de esa manera, como $50 la Biblia que le estaban ofreciendo a la persona, que estamos hablando de una Biblia prácticamente, una Biblia de estudio le estaban ofreciendo a la persona y que saber qué tanta cosa tenía. Entonces, cuando hablamos de aprender la palabra, no necesariamente estamos hablando de tener una Biblia de estudio. La Biblia de estudio es como son agregar recursos que pueden ayudar a la persona para el aprendizaje, pero no necesariamente es tan indispensable. Si una persona tiene una Biblia como tal, ya eso podría ayudar y ser suficiente hasta cierto punto para que él pueda aprender de eso. También voy a hablar, porque si alguien dice, hermano, no, es que hay que ver el griego, el hebreo y que no sé qué y que no sé cuánto, eh, no es indispensable, porque por eso voy a hablar del recurso del Espíritu Santo, porque por eso hay una compañía o una pareja entre lo que es la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, ciertamente voy a dar también ejemplos de la Biblia que habla de muchos aspectos que se conocen actualmente como la concordancia, los comentarios interlineales y otra cosa, pero lo que quiero entender de que la palabra en sí misma ya es para nosotros y nosotros tenemos que tenerla, no necesariamente una super Biblia de comentarios, porque a veces también alguien puede decir, no hermano, que para usted para estudiar bien la Biblia necesita una Biblia con comentarios, con referencias, etcétera, y que esas Biblias son como a veces de hasta 1000 quetzales, 800 quetzales, ¿verdad? Entonces yo sé que a veces la economía de la persona no se lo permite. Entonces también sé de que, por ejemplo, hay Biblias que son económicas, que por ejemplo aquí en Guatemala podrían costar 30 quetzales, que más o menos serían, serían $3, por ejemplo, que serían de a $3. Ay, perdón, esto se puso feo. Voy a borrar aquí. Vamos a ver, borrar. Entonces, en este caso vemos de que puede ser de $50 las más caritas, por ejemplo, de 400, pero si consigo una de 30, podrían ser como de $3.75, que obviamente la calidad y otras cosas de papel o si es pasta dura, pasta delgada, todo ese tipo de cosas, es como un extra, ¿verdad? Pero uno puede leerla, es legible. Y a veces nosotros cuando hemos ido a veces a cárceles o algún otro tipo de actividades, hemos comprado estas Biblias, hagamos de cuenta que son unas 25 Biblias que son de a 30 quetzales, que creo que vienen en la caja como de 250 quetzales, que hay 25, 22 por ahí Biblias. Entonces son legibles, la persona lo puede leer, ¿verdad? No es como que necesitemos de que solo Biblias de a 1000, ¿verdad? Sino que quiero entender que es un recurso necesario que es la Biblia y que necesitamos lo esencial que es la escritura pura y exacta. Ya las otras cosas son cosas añadidas. Otro recurso que está muy particular y que puede servir bastante para el hecho de lo que es el audio, también puede servir el audio para la situación del aprendizaje, que alguien puede utilizar la Biblia para poder aprender. Entonces, también nosotros tenemos aplicaciones para poder hacer uso. Vemos que hay la Biblia YouVersion o algunas otras Biblias para el aprendizaje. Muy bien, entonces, siguiendo avanzando con esto que venimos hablando, también tenemos ciertas situaciones con las Biblias que pueden servir y ayudar, que también no lo vamos a enfocar ahorita, sino que vamos a hablar de esto en otros aspectos, que por ejemplo son las traducciones, el tipo de enfoque que pueden tener las Biblias, o también lo que se conoce como las Biblias de estudio. Entonces, eso también son situaciones que nosotros podemos utilizar o podemos tener para aprender, pero vuelvo a repetir, no necesariamente son ciertas cuestiones, puntos
indispensables, pero pueden servir para ayudar. Ahora, cuando hablamos también de Biblias de estudio, que también puede ser útil, que lo menciono también para tener nosotros tengamos un punto de referencia que puede, porque es que ayuda, y es que tienen lo que se conoce como las concordancias, es decir, que por ejemplo uno puede ver la palabra amor y que le aparezca la palabra amor en Isaías, en Malaquías, en Romanos, etc. Las referencias cruzadas prácticamente es cuando, por ejemplo, en el libro de Marcos hace referencia que, por ejemplo, dice, así como está escrito en Isaías, el profeta, y ese versículo aparece en Marcos, pero también aparece en Isaías, o también aparece, por ejemplo, en Malaquías. Es una referencia cruzada. Hay otras cuestiones como mapas, notas, comentarios, palabras de Jesús en rojo, que todo esto que estoy mencionando son ayudas que pueden tener, pero no son indispensables. Planes de lectura, tablas de conversión, introducción de resumen, diccionario básico, diccionario hebreo-griego. Muy bien. Todo eso que mencioné son cuestiones que sí son de ayuda, pero no son indispensables. Ok, entonces vemos aquí el otro recurso que es el recurso del Espíritu Santo. Como ya mencionamos, con hablar de recurso del Espíritu Santo no estamos hablando necesariamente de que es menospreciar o tomar al Espíritu Santo como un objeto. Por eso mencioné el caso de cuando se habla de los recursos humanos. Cuando está uno en una empresa, contratan a los recursos humanos, a personas que ayudan para la elaboración o lo que necesita para alcanzar el objetivo de la empresa u otras cosas. Entonces, ¿qué es esto? El Espíritu Santo, Dios nos lo proveyó. Por eso dice que les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo y yo los guiaré a toda verdad. Y lo vamos a ver aquí en Juan 16, del 12 al 15. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien, entonces si observamos acá, nos están diciendo a nosotros de que ciertamente nos dieron la palabra, que es lo que mencionamos actualmente con lo que es la Biblia. Entonces, lo que nosotros ahora conocemos como Biblia, que es la palabra de Dios, juntamente con ello, Dios nos dio el recurso del Espíritu Santo. Porque Él sabe que tenemos una necesidad de revelación, de instrucción, de guianza, de alguien que nos dirija o que nos enseñe o que nos muestre las cosas para que nosotros aprendamos. Entonces, ¿qué significa? Que Dios ciertamente dio la palabra, como menciona en Deuteronomio, que dice que cerca de ti está la palabra para que la cumplas. Pero como alguien dirá, no hermano, que qué difícil, que no sé aprender yo por mí mismo, necesito que alguien me enseñe, etc. Entonces, por eso Dios dio al Espíritu Santo. Nos dio este recurso, nos dio esta gran bendición de ahora nosotros tener al Espíritu Santo, que claramente dice que Él nos guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Tenemos la Biblia y por eso también dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y que os lo hará saber las cosas que harán de venir. ¿Qué? ¿Dónde está? En la palabra. Toda la verdad que tenemos, Dios, el Espíritu Santo nos explicará. No solo lo dice Juan, sino que también lo dice el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5 dice, y no tenéis nadie que os enseñe, porque el mismo Espíritu, la misma unción que está en vosotros, os enseñará todas las cosas. Entonces aquí hablo, en este caso, tanto de la Biblia como del Espíritu Santo, vemos que son indispensables. Sin estos dos recursos no podemos subsistir como creyentes. No es solo que uno tenga el Espíritu Santo y que uno no tenga la Biblia, o también que uno tenga la Biblia y uno se desenfoque del Espíritu Santo, sino que habla de las dos cosas. Porque regularmente la Biblia enseña a tener una pareja. En este caso es si dos se pusieran de acuerdo. Entonces, obviamente el Espíritu Santo se pone de acuerdo con la palabra para enseñarnos a nosotros. El mismo Espíritu Santo nos impulsa a leer la palabra para poder enseñarnos y revelarnos las cosas. Y por eso voy a también mostrar un ejemplo de esto. Vamos a ver aquí, ejemplo lo voy a meter dentro de los siervos de Dios. El otro recurso es de que colocamos acá, creo que este me lo comí. Okay. Los siervos de Dios. ¿Por qué los siervos de Dios? Porque Dios dio siervos, es decir, cuando Jesús vino, Jesús no solo se enfocó en él, de solo él caminar, hablar y predicar, sino que él sabía que iba a partir
y por lo tanto él deja a 12 apóstoles y junto con los apóstoles a otro grupo de discípulos o de siervos de Dios. ¿Por qué también? Porque sabe el Dios de que hay una necesidad para alcanzar a los no creyentes y también a ciertos creyentes que tienen una dificultad. Entonces Dios también estableció este recurso, en este caso los ministros, y estos ministros con cierta especificación, en cierto caso con, por ejemplo, evangelistas, pastores, maestros y la diversidad de ministerios que Dios ha estipulado. Entonces los ministros también son un recurso, pero no necesariamente son un recurso indispensable para nuestro aprendizaje. ¿Por qué menciono que no es indispensable? Porque es el Espíritu Santo principalmente que va a usar a ellos. Pero también que la Biblia menciona, dice que el niño, mientras es niño, estará con curadores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, que los ministros realmente deberían ser una ayuda para llevarnos a alcanzar un lugar, llevarnos a alcanzar un punto hacia donde tenemos que caminar. Es como nuestros papás y mamás, ¿verdad? Es decir, ellos nos enseñan a nosotros, nos instruyen a nosotros, nos encaminan a nosotros, pero no les significa que nosotros estemos a los 50 años encerrados en la casa, que le digamos a mamá, sírvame, y la mamá con 80 años ahí, con apenas y caminando, cocinándonos a nosotros con 50 años, ¿verdad? Eso no sería normal, eso prácticamente sería un abuso. Nosotros ya siendo grandes, con la capacidad que tenemos, deberíamos de alguna manera tal vez apoyarlos o mantenernos a ellos. Por eso hablaba de que no necesariamente es un punto de ser indispensables de ellos. Tampoco estoy diciendo que uno no escucha predicadores o que uno no aprenda de ellos o no siga consejos, sino que estoy hablando que lo indispensable es entre la palabra y el Espíritu Santo. Y obviamente tanto el Espíritu Santo va a utilizar al recurso que son los siervos de Dios para guiarnos a nosotros. Y por eso puse aquí el ejemplo de Hechos del capítulo 8, 26 al 35. Dice de la siguiente manera, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, aquí también podemos colocar un siervo de Dios como los ángeles, ¿verdad? Para considerar eso. Dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27. Entonces él se levantó y se fue. Perdón, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoreros, y había venido a Jerusalén para adorar. 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. 32. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la puerta fue llevado y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así abrió su boca. 33. Y su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces vemos aquí algo muy importante y por eso hablaba de lo indispensable con respecto a la palabra, porque vemos este varón que es etíope, que él estaba realmente, dice que en 28, dice, volvía sentado y leyendo al profeta Isaías, es decir, que él estaba leyendo la Biblia. Y luego dice lo siguiente, y el Espíritu dijo a Felipe, es decir, que estaba el Espíritu Santo involucrado en el aprendizaje del etíope. Es decir, que no era que cuando uno lee la Biblia, que el Espíritu Santo, por así decir, se haga el desentendido cuando nosotros leemos. Significa que mientras nosotros leemos la Biblia, el Espíritu Santo está atento a lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, por eso es la importancia de nosotros poner atención y pedir la comunión con el Espíritu Santo o pedirle al Señor, Señor, el Espíritu Santo, enséñame, háblame, dirígeme, porque el Espíritu Santo se va a hacer cargo. En este caso, obviamente el etíope no sabía que había un Espíritu Santo, porque él apenas conocía o quería saber de quién se hablaba, entonces mucho menos del Espíritu Santo, por lo cual el Espíritu Santo sabía que el etíope quería tener un conocimiento de salvación, por lo cual el mismo Espíritu Santo se encargó de revelarle la salvación al etíope. Por eso que
Por eso que siempre menciono, de que a pesar de que nosotros leamos y no entendamos, no importa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está observándonos y el mismo Espíritu Santo buscará darnos respuesta a aquello que no entendemos. Porque si vemos aquí, el etíope leía pero no entendía. Pero el Espíritu Santo, que estaba a cargo de revelar la verdad, buscó a este recurso llamado Felipe para que le diera la revelación. Es decir, que el mismo Espíritu Santo se encargó de proveer este recurso llamado Felipe. Pero obviamente Felipe no se sacó algo de la mitología griega o de la mitología hebrea o algún otro tipo de cosas, sino que dice que aquí está, en versículo, ahí está, versículo 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿Desde dónde? Desde esa escritura. Es decir, que él tomó la base de la palabra para enseñar de Jesús. No habló acerca de cosas filosóficas, no habló de cosas de ciencia, no habló de cosas extrañas, sino que tomó la misma escritura para explicarle a este varón acerca de la verdad. Entonces, vemos cómo lo indispensable de la escritura, lo indispensable del Espíritu Santo, y de repente aparece una persona llamada Felipe, que el mismo Espíritu Santo lo colocó como recurso. Obviamente aquí también significa que nosotros, Dios ha colocado diferentes pastores, maestros y demás para que uno pudiera consultar, como en el caso de Jesús, cuando no entendían se acercaban y decían, Jesús, no entendemos esta parábola, no entendemos por qué nosotros no hicimos esto. Entonces uno puede acercarse para preguntar. Pero también no hay que entrar en ser que ellos se vuelvan del todo indispensables. Yo me tengo que volver que el Espíritu Santo para mí sea indispensable. Primero tendría que yo preguntarle al Espíritu Santo y obviamente el Espíritu Santo también va a buscar al indicado para que me enseñe. Obviamente si ya como dice la palabra, como el Espíritu Santo nos ha dado testimonio que hay varones de Dios que nos han guiado, nos han instruido, que han sido comprobados, por así decirlo, bajo las respuestas que nos han dado, uno puede ya acercarse y preguntar. Eso se puede hacer, ¿verdad? Pero en este caso, el etíope tal vez fue a consultar a rabinos, otras personas, y no le dieron una respuesta. Entonces, vemos que ese es el recurso de los siervos. Obviamente aquí puse a Felipe, pero hay muchas personas. No estamos hablando solamente que solo los pastores o solo los apóstoles, profetas o los 5 ministerios que comúnmente se resalta, porque Dios también utiliza discípulos. Por ejemplo, en la Biblia cuando habla en Hechos capítulo 9, cuando Dios le dice a Ananías, ve con Pablo para que le vuelva la vista y para que lo llene del Espíritu Santo, no menciona que Ananías era profeta o que era evangelista o que era pastor. Dice que un discípulo llamado Ananías. No dice que era un profeta llamado Ananías o un evangelista llamado Ananías, sino que Dios usa a todo aquel que se deja usar para llevar una verdad a otros. Entonces el Espíritu Santo nos toma a nosotros como recursos para dar una respuesta, para dar una consolación, etc. Y por eso entramos al punto de la congregación. Nehemías 8:8. Dice en Nehemías 8:8, y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido de modo que entendiesen la escritura. Entonces aquí nos habla de que, en este caso Nehemías 8:8, estaba Nehemías en un púlpito alto y que Nehemías estaba leyendo la Biblia y mientras leía le estaba colocando el sentido. Entonces, pero no solo estaba Nehemías en ese caso, porque como la congregación era muy grande, si no mal recuerdo, dice que habían otros ministros que estaban junto con la congregación para dar a conocer y revelar e instruir al pueblo que estaba ahí. Porque esta lectura que se hizo no fue como que, bueno, hermano, vamos a dar unos 40 minutos de lectura, ¿verdad? Sino que dice que desde la mañana hasta el atardecer estuvieron leyendo e instruyendo al pueblo conforme a la ley. Entonces habían otras personas dentro del pueblo que estaban hablando y que estaban instruyendo a las personas dentro del pueblo. Entonces nos habla que nosotros, por eso es la palabra, ¿qué hay entre vosotros cuando os reunís? Hay salmo, hay doctrina, hay revelación. ¿Qué es lo que hay cuando se reúnen? ¿Para qué? Para edificarse los unos a los otros. Por eso es la palabra, lleva la carga los unos de los otros. Entonces no necesariamente es colocarle toda la responsabilidad al pastor, ¿verdad? Porque a veces es lo que se hace, se recarga todo en el pastor o todo en alguien y no los hermanos no se apoyan o no se comunican entre ellos. Entonces Dios también ha dado el recurso de la congregación para aprendizaje, donde hay un líder que enseña o que ministra, o los diferentes maestros o hermanos, como lo que habla en la Biblia con relación a Moisés cuando llega a Yetro y le dice, ¿por qué tú estás ahí instruyendo a cada uno por uno?
Pon personas de 10,000, de 1,000, de 100, de 50, de 5, y que cada uno instruya a cada grupo y solo lo más difícil llegue a ti, ¿verdad? Entonces vemos de que no hay que menospreciar a los demás hermanos, no porque tengan un título no significa que no tengan la palabra de Dios. Y el mismo Espíritu Santo va a reafirmar a estas personas. Veamos el otro recurso, los espíritus de Dios. Hay otro recurso que son los espíritus de Dios. ¿Por qué menciono los espíritus de Dios y no solo el Espíritu Santo? Porque ciertamente está el Espíritu Santo como el principal, pero recordemos que en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice que Dios nos ha dado el Espíritu de Dios, de sabiduría y conocimiento, de temor de Jehová, etc. Entonces, la Biblia también nos enseña de que uno puede pedir ciertas necesidades basadas en el Espíritu que uno necesita para que nos ministre sobre nuestras vidas de una manera especial. Algo así como cuando hay un espíritu de fornicación que involucra que la persona se incentive en fornicación, un espíritu de, qué sé yo, de pereza para que la persona se ejercite o se mueva en la pereza. En este caso, Dios también ministra espíritus específicos para generar algo en la vida de la persona. Por eso vamos a ver Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces aquí está hablando que el apóstol Pablo está pidiendo el recurso del espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación para esta congregación. Eso nos da a entender que yo también puedo venir delante de Dios y le puedo decir, Señor, yo necesito un espíritu de sabiduría y de revelación. También en los días sábados lo hemos visto cuando dice que Jesús dijo que Él le dará a todo aquel que se lo pida, le dará revelación. Es decir, que si yo le pido a Dios revelación, me va a dar el espíritu de revelación para que yo lo conozca. Es decir, que son cosas que yo puedo pedir, que son recursos ya a mi disponibilidad. Por eso que estamos hablando de la preparación y la disponibilidad. Entonces, esto ya está disponible para nosotros. La palabra de Dios, los ministros, el Espíritu Santo y los espíritus de parte de Dios. Obviamente aquí solo coloqué 2, ¿verdad? Pero el enfoque está de que cada vez que Dios va a hacer una obra, inclusive lo aparece en el libro de Éxodo, que dice que Dios iba a colocar a personas que hicieran el tabernáculo, el arca y otras cosas, y que habían 2 personas a las cuales Dios les proveyó, los llenó del Espíritu de Dios en inteligencia y en sabiduría para que pudieran hacer la obra. Y no solo para hacerla, sino que dice que también para instruir a otros en ello. Entonces vemos que también, esto inclusive lo hablamos cuando hablamos de la preparación del Espíritu, de que Dios nos da humildad, mansedumbre, fe y otras ciertas características que se mencionan en la palabra que nosotros podemos pedir y se nos va a dar. Entonces vemos que estos son el recurso de los espíritus de Dios. Luego vamos a entrar aquí con la parte de los diccionarios. Estos voy a mencionar aquí, aunque me confundí aquí en la parte, pero vamos a mencionar Marcos 7:33 al 35. Dice, y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. 34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Entonces vemos aquí que en Marcos 7:34 habla de la palabra Efata. Entonces él vino y mencionó, se ha abierto. Entonces prácticamente aquí es un diccionario lo que está diciendo, está dando la definición o la traducción de lo que está pasando. ¿Por qué coloqué la parte de diccionarios? Porque hay 2 puntos de partida. Uno es que nosotros tenemos nuestro idioma principal, que es el español, en este caso, o por ejemplo, si alguien puede ser de Estados Unidos, el inglés. Pero nosotros para poder entender y aprender, necesitamos conocer las palabras. A veces nosotros tenemos una suposición de las palabras que conocemos y necesitamos aprender bien las palabras para entender bien el texto que se está hablando. Por eso que en ciertos momentos nos hemos detenido a hablar y a colocar la especificación de la palabra, inclusive en el español, y en otras ocasiones en otro idioma. Por ejemplo, en este caso, que él está hablando de una palabra, si no estoy mal, que es una palabra aramea. Si, en este caso, el libro de Marcos, recordemos de que el escritor de Marcos escribió esto para una audiencia que era gentil o era griega, no necesariamente hebrea. Entonces, por eso él colocó la palabra de la cual Jesús dijo en el arameo, si no estoy mal, y la traduce al idioma griego de lo que quiere decir lo que Jesús dijo. Entonces, esto es bien importante, ¿por qué también? Porque recordemos de que la Biblia está compuesta de idioma griego, perdón, idioma hebreo, arameo, y también de idioma griego.
Entonces, ¿qué significa? De que a veces en el idioma original necesitamos entender el sentido de la palabra para comprender mejor el texto. Obviamente no es de alguna manera, por así decirlo, del todo, en algunos casos indispensable. Algunos textos sí van a requerir una forma de ir a consultar el diccionario, pero lo recomendable es ir a revisar el diccionario para poder captar un mejor entendimiento de las cosas. Entre uno de los textos que podría resaltar, inclusive en el español, ni siquiera es en el griego o en el hebreo, en el español es, por ejemplo, cuando la Biblia dice, si aborreces a padre o a madre, no será digno de mí. Entonces hay muchas personas que son ateos que han criticado ese texto y dicen, mira, lo que pasa es de que está diciendo de que odien. Pero en el diccionario secular, si no estoy mal, mayormente creo que es en el diccionario World Reference, aborrecer habla de abandonar el nido. Pero obviamente como es un idioma español antiguo, por eso colocan la palabra aborrecer, en el sentido de aquel que abandona el nido. Entonces, eso puede ayudar. También en el caso del diccionario griego-hebreo, que a veces nosotros utilizamos tres, que es el Thayer, el Strong y el Vine, para poder entender el texto original. Que también ayuda, por ejemplo, cuando hemos visto la palabra sacal, que la palabra sacal en el hebreo hace referencia a prudencia, pero también hace referencia a prosperidad y también hace referencia, por ejemplo, a inteligencia, otros aspectos, ¿verdad? Entonces nos da a entender que una persona entendida es aquella persona que ha alcanzado una prosperidad. Y una prosperidad hablamos de que no es dinero, sino que es sobre en qué cimenta la esperanza. Es decir, si yo cimento mi esperanza en obedecer a Dios, mi prosperidad está que yo lo obedezca y yo me mantenga en esa obediencia, ¿verdad? Entonces vemos de que a través de ver la palabra sacal y obviamente en los diferentes contextos uno puede comprender de mejor manera. Entonces por eso puse el ejemplo aquí de Marcos 7:34. Ahora vamos a ver acá. Obviamente, como mencioné, hay diccionarios como seculares, como puede ser el Word Reference, el de la RAE, que inclusive están en internet, que son disponibles, o a veces uno puede en la librería comprar uno que a veces cuestan 20 quetzales, creo, por ahí. Ahora, veamos aquí el caso del interlineal, Hechos 26:14. Hechos 26:14. Y habiendo oído, caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces aquí hay algo interesante porque vemos que Jesús no necesariamente le habló a Pablo en griego, porque Pablo sabía griego. No necesariamente le habló, por ejemplo, en otro idioma que tal vez él podía conocer, ya que él al ser ciudadano romano no solo conocía la lengua hebrea. Pero vemos de que específicamente Jesús le habla a Pablo en idioma hebreo. Entonces, aquí hay una razón y también por eso pongo lo que se conoce como la herramienta de los interlineales. Los interlineales prácticamente es una Biblia que establece el idioma original, que es el hebreo, o en este caso también el griego, y debajo de ello está la traducción al español. Entonces uno puede ver como que la alineación entre lo que está en el original con lo que está en esa parte. Ok, entonces... Eso es con respecto a la interlineal. La concordancia, perdón, voy a regresar a la interlineal. Entonces, esto se usa para poder validar y especificar lo que se está hablando de una mejor manera en los textos originales. Esto obviamente quiere un poquito más de detalle, un poquito más de estudio, pero solo estoy dando un resumen para dar un conocimiento del recurso que puede existir. Concordancias, 1 Timoteo 2:1 y 4:5. Aquí la concordancia en resumen es de que inclusive aparece en la Biblia de atrás que hay palabras como el amor o el gozo que aparece 2 o 3 o 4 veces en la Biblia. Entonces cuando uno ve a buscar la parte de atrás, encuentra la palabra gozo y hay como citas bíblicas de diferentes para dar a entender de que ese pasaje aparece en varios lugares para que uno pueda estudiar o leer el contexto y otro tipo de cosas. Entonces voy a poner un ejemplo acá. En este caso, en Timoteo 2:1 y 4:5. Estoy agarrando el versículo, la palabra griega que es enteuxis. Dice de la siguiente manera, en tunjano, entrevista, es decir, específicamente súplica, oración, petición. Entonces, como yo quiero saber esta palabra, lo reviso en 2 versículos, aparece únicamente en 2 versículos, es decir, al agarrar la palabra en griego, solo aparece en 2 lugares. Entonces yo puedo ir a revisar, y dice aquí 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 4:5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces vemos aquí que aquí en el griego se utiliza peticiones y también oración. Regularmente las concordancias que uno tiene en la Biblia, que aparecen en la parte de atrás,
aparecen más que todo sobre el español, ¿verdad? Lo que concuerda en el español. Hay algo que se conoce como el diccionario Strong exhaustivo, donde aparece una concordancia de todas las palabras en griego, todas las palabras en hebreo, que eso puede ayudar para una manera más exhaustiva de aprender. Pero vuelvo a repetir, no necesariamente puede ser indispensable, pero sí puede traer una ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra indispensabilidad está en el Espíritu Santo. Comentarios. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, ¿por qué coloqué este pasaje de Gálatas 3:16? Porque lo que está haciendo Pablo es comentar relacionado al texto que se hace referencia en el Génesis sobre Abraham. Por eso él dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, este comentario de Pablo nos aclara la situación que está viviendo Génesis, haciendo referencia a que no habla de muchas simientes, sino que de una que era Jesucristo. Algunos le mencionan esto como un comentario teológico, lo podría mencionar. A veces se menciona en comentarios devocionales o diferentes tipos de comentarios, y por eso hay Biblias con comentarios, para ayudarnos a aclarar el texto, para ayudarnos a darnos una herramienta, algún hecho histórico o algún otro tipo de cosas que pueda ayudar para aclarar la lectura. En este caso, lo que está haciendo ahorita lo que está haciendo Pablo relacionado a Abraham y relacionado a Génesis. Entonces, hay libros solo dedicados a comentarios y también están Biblias con comentarios. En este caso, no necesariamente esto sea indispensable. Y también he hablado de las dependencias, porque a veces uno se puede volver muy dependiente a eso, es decir, que alguien no estudia la Biblia si no tiene su libro de comentarios. Entonces la persona se está volviendo muy dependiente a los comentarios de X o Y o Z, o puede tener 20 comentarios, y no necesariamente por la revelación del Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado con esas cuestiones, porque obviamente también los comentarios pueden ser un comentario no revelado por el Espíritu de Dios, sino que una cuestión de tradición. Libros Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, perdón. Ok, entonces vemos aquí que dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este que se hace mención como el primer tratado es lo que se conoce como el libro de Lucas. Entonces vemos de que lo que hizo Lucas fue dar otro libro, por así decirlo, que es el libro de Hechos. Entonces nosotros lo conocemos como el libro de Lucas y como el libro de Hechos. Entonces se está hablando de un libro, como ya lo vimos también en el inicio de la reunión, de que lo que hizo Lucas fue dar a conocer de una manera más exacta lo relacionado a Jesús. Entonces eso es lo que hacen los libros. Decir de que hay libros específicos, por ejemplo, que pueden tratar temas teológicos o temas específicos de, por ejemplo, cómo salir de la depresión, según la Biblia, cómo es el verdadero matrimonio, o puntos específicos de que la persona quiere hablar porque Dios le ha revelado, le ha enseñado, y alguien saca un libro con un conocimiento específico del tema, o de temas, o por ejemplo, lo que aprendí en el libro de Romanos, o algo por el estilo, ya buscando algo mucho más específico, ¿verdad? Siempre buscando el respaldo de la Biblia. Entonces, este también puede ser un recurso que existe y que la Biblia está llena de esos, porque cuando hablamos de la Biblia es un conjunto de libros, por eso hablamos de los libros sagrados. Entonces, la Biblia no necesariamente es un libro, sino que es un conjunto de libros. Entonces, hay personas que Dios ha impulsado a redactar libros para que aprendan de la palabra. Pero también con esto, vuelvo a resaltar, no debemos volvernos dependientes de libros. ¿Por qué menciono esto? Porque a cierto largo de mi camino en Cristo me he dado cuenta que cuando a veces uno ha conocido ciertos creyentes, los creyentes lo que hacen es leen, ya leyeron 20 libros, tal vez de la oración, de la lectura, pero no han terminado de leer la Biblia. Es decir, que le han dado mayor prioridad a los libros que a la Biblia, cuando debería ser al revés. Deberíamos darle más prioridad a la Biblia que a los libros. Obviamente también hay que tener cuidado con los libros que leemos, porque a veces nosotros no necesariamente oramos o le preguntamos a Dios para saber qué libros podemos leer, sino que por la cultura que tenemos en ciertos lugares solo agarramos libro tras libro tras libro tras libro,
y nuestra mente se llena del conocimiento de otras personas más que el conocimiento de la palabra. Por eso hablaba que nuestra parte indispensable y principal debe ser la palabra y el Espíritu Santo. Lo demás son ayudas, no debería ser necesariamente nuestro día a día. Nuestro día a día sería la comunión con el Espíritu y con la palabra. Los libros pueden ayudar, pero no volver los libros como que fuesen lo indispensable, como ponerlo en primer lugar que la palabra. Por eso hablaba que hay personas que leen 20 o 30 libros cristianos y tal vez ni siquiera han llegado a la mitad siquiera de la lectura de la Biblia. Entonces, los libros pueden ayudar, pero no son indispensables. También hay que tener mucho cuidado con eso. Enciclopedias. En este caso, pues las enciclopedias son un poquito más exhaustivas y más dinámicas y otro tipo de cosas que no voy a entrar en detalle, pero si a alguien le sirve de ayuda, pero siempre con prudencia, porque vuelvo a repetir, hay que verificar y examinar la información que tenemos. Hay información de diferente tipo. Recursos digitales también pueden servir. Lo voy a mencionar así rápidamente. Por ejemplo, Biblias online, como lo que puede ser Bible Gateway o algunas otras Biblias como YouVersion, etc. Hay otros recursos que pueden ser ya específicos, por ejemplo, Blue Letter Bible, que se enfoca en ver ya cuestiones de griego, hebreo, algunas otras especificaciones de enciclopedias o Biblias para concordancias o otro tipo de cosas que también pueden ayudar. También está, por ejemplo, aplicaciones como Isor o MyIsor, la Logos, o por ejemplo cuestiones de páginas como Wikipedia. Pero aquí vuelvo a resaltar con el tener cuidado. Esos son recursos que están ahí, pero hay que verificarlos. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que a veces en el Stronghouse tiene ciertas fallas en las traducciones, y también uno tiene cuidado de no estar buscando a cada rato en Internet, porque a veces en Internet hay muchas cuestiones peligrosas y hay personas que inclusive se han convertido a sectas por la información que cuentan en Internet. Entonces hay personas que se acostumbran a eso, en querer buscar información o respuestas en Internet. Inclusive cuando se ponen a estudiar la Biblia, buscan artículos completos de un tema y ya los predican literalmente. Entonces a veces eso está mal en la información, y por eso hablaba de volver indispensables de la palabra y del Espíritu Santo. No necesariamente estos recursos, esos son recursos de ayuda. Por eso siempre tenemos que validar la información que encontremos, no solo tomarla, esto debe ser así porque pusieron un par de citas bíblicas, porque tanto los testigos de Jehová como los mormones tienen páginas bien estructuradas donde tienen una enseñanza, pero esa enseñanza está contaminada y está errada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo he conocido personas que han encontrado recursos de ellos y por causa de eso se han vuelto a esas sectas, y por esa razón hay que tener mucho cuidado. Nuestra indispensabilidad está en la palabra y en el Espíritu Santo. Todo lo demás puede o no ayudar. Por último, lo que voy a mencionar ahorita, y también necesito que me lo atiendan con prudencia, es sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué menciono ahorita esto de la inteligencia artificial? No es que voy a entrar en detalle en este tema, sino que lo que quiero resaltar es de que tengamos cuidado, y por eso coloqué esta cita de 1 Samuel 18:14. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Entonces quiero resaltar esta parte de prudentemente. ¿Por qué menciono esto? Y también por qué agregué la parte de la inteligencia artificial. Porque he visto actualmente en videos de TikTok, e inclusive en comentarios de TikTok, de personas que se han estado enfocando en consultar a la inteligencia artificial para que les enseñe de doctrina. Hay personas de que cuando no entienden un texto de la Biblia, colocan el texto y colocan que se los explique, y que la inteligencia artificial comienza a explicarles y hablarles acerca del tema. Entonces, ¿por qué veo yo un problema o por qué veo una complicación con ese tipo de cosas? Porque nosotros, vuelvo a repetir, nuestra forma indispensable está en el Espíritu Santo y está en la palabra. A veces hacer eso con la inteligencia artificial hace que uno nos volvamos un poquito haraganes, porque la idea de la palabra es ejercitarnos en la palabra, es meditar en ella, y no necesariamente solo que todo nos lo den a nosotros ya por así lo masticado. El otro punto con la inteligencia artificial es de que la inteligencia artificial está compuesta de la información que se le ha sido dada, no necesariamente es inteligente del todo. Y también a veces la inteligencia artificial se va a mover basado en lo que nosotros le demos. ¿Qué quiere decir esto? Lo pondré en términos coloquiales. Es de que va a bailar al son que le toquemos. En el sentido de que si a nosotros nos gusta la salsa, nos va a tirar salsa. Si a nosotros nos gusta otra cosa, nos va a tirar otra cosa. Inclusive nosotros podemos tener una verdad de parte de Dios y la inteligencia artificial dirá que no, porque no está dentro de la doctrina.
Y también menciono el hecho de que a veces nos da información al son que le toquemos, porque yo hice una prueba con el caso de Junias. Hay un pasaje en el libro de Romanos sobre Junias, que es un texto que se ha vuelto complicado. Entonces, en unas pruebas, la inteligencia artificial me dijo que Junias era una mujer apóstol, y en otras pruebas que hice, me dijo que Junias no era un apóstol. Entonces, y eso también pasó basado en la información que le di y basado en las preguntas que le hice. Entonces, y también fue en diferentes días. ¿Eso qué quiere entender? De que ella me dio la información basada en lo que yo le di, o lo que yo le pregunté y cómo se lo pregunté. Inclusive, si alguien puede ser como que muy consistente, puede provocar de que la misma inteligencia artificial le dé la respuesta que uno quiere. Entonces, por eso menciono que hay que tener cuidado con la inteligencia artificial y no volverla indispensable, no volvernos dependientes, en el sentido de que por eso tenemos al Espíritu Santo. Si nosotros comenzamos a consultar a cada rato la inteligencia artificial y no necesitamos meditando, orando para que el Espíritu Santo nos revele las cosas, estamos buscando sustituir realmente al Espíritu Santo con la inteligencia artificial. Por eso hay que tener mucho cuidado. Con esto no quiero decir que no se use la inteligencia artificial, sino que quiero dar a entender de que tengamos cuidado a la hora de usarla. Personalmente, inclusive todos los recursos que mencioné como interlineales, comentarios, etcétera, yo regularmente busco información neutral, es decir, que no necesariamente me den una postura teológica, sino que me den una información que puede ser, por ejemplo, Galilea estaba a 4 kilómetros o 5 kilómetros de tal lugar, ¿verdad? Entonces, hay información que sí puede ayudar cuando uno utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, qué sé yo, de decir dónde estaba tal lugar, o si había más apeles en tal lugar. O sea, información que no necesariamente me va a afectar del todo con mi aprendizaje, o que no me haga a mí ejercitarme en el ejercicio de meditar. Es decir, primero yo debería meditar, ejercitarme, formarme, y ya con ciertas tal vez dudas, no necesariamente teológicas, sino que información histórica o información de mapas, etcétera, ya uno tal vez preguntar, porque puede dar una facilidad de, en dado caso, investigar en Wikipedia en otros aspectos, ¿verdad? Entonces, pero siempre corroborar la información. Es decir, si uno le pide información a inteligencia artificial de cierta información geográfica o alguna otra cosa, decirle que inclusive uno le dé los links donde encontró la información, o que le dé las referencias, por ejemplo, diccionario Thayer, Vine, o el diccionario Nelson, o algún otro tipo ¿cómo se llama? De información, de diccionarios, para uno validarlo. Inclusive yo lo primero que hago es primero valido todo lo que yo tengo, y si en dado caso me surge alguna duda, consulto de alguna manera con la inteligencia artificial, pero lo dejo hasta de último, pero no para que me dé un conocimiento teológico. Y a veces también, cuando uno pregunta algo histórico, esta cosa le tira a uno cuestiones teológicas. Yo trato de evitarlo y le digo, no me des esta información, dame lo que yo quiero, no me des más de lo que te estoy pidiendo, ¿verdad? Entonces, puede ayudarnos en este caso lo que es conocido ChatGPT, Notebook LM, que Notebook LM podría servir para estudiar acerca de temas de la Biblia, pero también hay que saber usarlo. Hay otros que también no me voy a meter a dar. Con esto no quiero decir que no se use. Lo que quiero entender es que los que ya lo están usando, porque sé que hay personas que ya lo están usando, tengan cuidado a la manera que lo están usando. No se vuelvan dependientes de la inteligencia artificial. Nuestra dependencia está en la palabra y nuestra dependencia está en el Espíritu. Y también la Biblia habla de ejercitarnos en la palabra de Dios. Cuando habla de ejercitarnos, significa que nos esforcemos, meditemos y lleguemos a conclusiones. Y no necesariamente que nos lo den todo masticado, en este caso que ya la inteligencia agarre el conjunto de teología que está humana y no la dé. Porque realmente es eso, teología humana o enseñanzas ya masticadas. Y que inclusive nos puede engañar o decir que lo que nosotros dijimos no es correcto porque no concuerda con cierta teología X, cuando puede ser una revelación de parte de Dios. Y obviamente ella no tiene una revelación de Dios. Tiene un conjunto de información que ha recolectado de sitios web, de prácticamente sería falsa doctrina y verdadera doctrina, porque fue cargada con un montón de información, llámese Wikipedia, llámese sitio web, de testigos de Jehová, mormones, católicos, adventistas, pentecostales, bautistas, presbiterianos, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso se llaman herramientas. Tenemos que usar las herramientas de manera efectiva, y en este caso, en mi caso particular, yo he usado la inteligencia artificial en el caso como, por ejemplo, el griego y el hebreo, porque hay palabras en griego y el hebreo que pueden ser complicadas de entender.
o no se logran captar del todo. Entonces a veces he preguntado, por ejemplo, en qué forma verbal o qué otro aspecto se puede utilizar la forma verbal del hebreo, por ejemplo, que ahí está jifil y otros tipos de cosas. Pero para mí es información neutral, no buscando una teología necesariamente, sino que es algo como cuando yo preguntara en inglés por qué utilizo la palabra tal en el inglés, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso hablaba de David, conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y eso también va con los comentarios de teología, las Biblias teológicas o otros tipos de cosas. Nuestra indispensabilidad está en la palabra y en el Espíritu Santo. Todo con esto concluimos. Vamos a cerrar el tema aquí llegando al final, solo para unas conclusiones. Oye, entonces, como conclusión es la siguiente. Hay cosas que tenemos que están muy a la mano, como lo hemos observado, como puede ser la Biblia o como puede ser el Espíritu Santo, o inclusive otros recursos que pueden ser los hermanos o la congregación, o el mismo Espíritu Santo puede ya habernos enviado a alguien para que nos enseñe. Entonces hay que aprovechar ese recurso. Por otros casos puede ser algo muy específico que también no entre eso, de que si alguien necesita algo muy especial, por ejemplo, que alguien quiera aprender versículos de la Biblia y utilizan lo que se conocen las flashcards, eso ya es algo que él tendría que preparar o otros tipos de cosas. El énfasis al que quiero resaltar con esto es de que hay muchas cosas que ya están, pero que podemos nosotros también comprar o adquirir para que nosotros nos lo facilite. Ahora con la tecnología, pues ya en una aplicación puede haber comentarios, diccionarios y varios tipos de cuestiones que nos pueden ayudar para el aprendizaje de la palabra, todos estos recursos que ya mencioné, que algunos pueden ser indispensables y otros no necesariamente van a ser indispensables, que también nosotros no debemos buscar ser dependientes de estos recursos, a menos que sea la palabra y el Espíritu Santo, que los demás no necesariamente debemos generar una dependencia. ¿Por qué menciono esto? Porque hay personas que se han vuelto dependientes al pastor, dependientes a los ministros, y ellos no necesariamente aprenden por su propia cuenta o razón. No se vuelven, por así decirlo, hasta cierto punto, independientes en el sentido de aprendizaje, ¿verdad? Con esto no quiero decir de que se aparten de la iglesia. Quiero decir en el sentido de que no van a su casa a aprender, sino que todo quiere que se lo den el ministro. De igual manera con los comentarios bíblicos, hay personas de que no aprenden la Biblia si no leen un comentario bíblico, ¿verdad? O sea, tienen un problema de duda, van al comentario bíblico primero, antes de que ir a orar o meditar en la palabra que quiere dar a entender eso. Entonces automáticamente quieren ir a revisar libros o comentarios porque dicen, no, hermanos, que yo necesito que me enseñen o necesito esto o lo otro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por último, el último caso que podría poner es el siguiente. Hoy una persona que dijo de que había visto un versículo, que lo había entendido y que yo le había revelado algo, pero luego que cuando revisó un comentario bíblico, el comentario bíblico tenía lo mismo que él había pensado. Por consecuencia, dice que lo que él hizo es de que mejor ya no voy a meditar, sino que voy a comprar el diccionario bíblico y voy a leer mejor los diccionarios, perdón, los comentarios bíblicos, la enciclopedia, porque lo mismo que me dieron a mí está ahí. Entonces la persona mejor se enfocó en adquirir ese conocimiento en lugar de esperar la revelación de Dios. Entonces, no es lo mismo conocimiento que revelación. En ese caso, a nosotros nos lo revelan y lo que al ver el comentario, por así decirlo, nos indicaría de que el Dios que me habló a mí es el mismo Dios que le habló a él, ¿verdad? Pero no necesariamente solo adquirir el conocimiento. Si nosotros nos enfocamos en adquirir conocimiento, hay un problema. También hay que tener la revelación, y la revelación no va a venir solo por leer algo. La revelación va a venir porque Dios nos lo otorgó. Entonces, hay mucha disponibilidad de recursos que pueden ayudar a nuestro aprendizaje en la palabra, y por eso traté de enfatizar o enfocarme en colocar citas bíblicas relacionadas a cada punto, como el interlineal, comentarios, concordancias y todo ese tipo de situaciones, para dar a entender que vemos de que todo eso que ya estoy mencionando ya está introducido en la Biblia, pero que obviamente hay ciertas herramientas que uno puede obtener, como lo que puede ser diccionarios griegos, hebreos, diccionarios comunes y todo ese conjunto de cosas. Pero lo que voy es de que hay mucha disponibilidad, inclusive solo a veces con tener internet y descargar ya lo tiene uno todo, ni siquiera tiene que gastar. Obviamente también está la comodidad, pero creo que con eso concluiríamos dando el punto y conclusión de que Dios ya ha dispuesto muchas cosas delante de nosotros. No están en los cielos o no están del otro lado del mar, sino que están muy cercanos a nosotros para ser usados para el aprendizaje de la palabra. Ok, entonces vamos a orar para finalizar.
Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti para entregarte nuestro corazón, fuerza y vida, y para que nuestro corazón se alegre en tu salvación. Permítenos hoy arrepentirnos de todo pecado, de ser fieles a ti, de entender que tenemos muchos recursos para aprender, que únicamente, inclusive son gratuitos, ¿verdad? En los diferentes sitios o inclusive no están, por ejemplo, tan caros y que están disponibles. Ahora más aún, ¿verdad, Padre? Con la telefonía y otros casos. Por favor, ayúdanos, Padre bendito, a poder estar ligados a ti, a aprender de ti, a tomar todos esos recursos, el recurso de la palabra, el recurso del Espíritu Santo, de los ministros, de la congregación, de la palabra, los libros de la Biblia, para poder aprender de todo ello. Tener cuidado con otros recursos como los comentarios bíblicos, como también inclusive diccionarios que también no están bien traducidos a veces. También, ¿verdad, Padre? Con tener cuidado con ministros que pueden ser falsos o con enseñanzas extrañas. O también, ¿verdad, Padre? Con lo actualmente que está mucho de moda, la inteligencia artificial. Tener mucho cuidado con ese uso para que no nos introduzcan cosas vanas o teología aparentemente de tuya, pero realmente puede ser vanidad de vanidades. Así que dirígenos y ayúdanos, por favor, para alabanza de la gloria de tu gracia. Bendito seas eternamente y para siempre, amado Padre. Te pedimos hoy que nos ayudes a ser sujetos a la verdad y tomar de toda esta disponibilidad de recursos que tú nos has dado. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a orar por las personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Padre bendito, venimos delante de ti para ser sujetos a la verdad. Queremos hoy arrepentirnos de todo pecado y vivir por ti para ti. Ayúdanos hoy para ser sensatos, justos y puros. Y declaramos hoy que Jesús es Señor y Salvador y que solo en Él sabemos que tenemos salvación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos por toda tu bondad y tu palabra y ayúdanos a ser dirigidos por ti. Permítenos ser fieles y permítenos ser sensatos y ayúdanos para poder comunicarnos en tu gracia y en tu bondad. Háblanos hoy, socórrenos hoy, fortalécenos hoy y ayúdanos hoy para vivir conforme a tu palabra y conforme a tu verdad. Queremos hoy arrepentirnos y también declaramos que creemos que Jesús resucitó entre los muertos porque tú lo resucitaste con tu poder. Por lo cual queremos hoy ser bautizados en agua, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena. Te lo agradecemos, amado Padre y Señor. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran, por las diferentes necesidades. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti porque tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Por eso, basado en el tema de hoy, queremos que tú suplas todas las necesidades, los recursos que tengamos. Obviamente también empezar con lo que ya tenemos, ¿verdad? Tampoco necesitamos tanta situación. Pero sí, Señor Jesús, buscar la necesidad de tu Espíritu, la de tu palabra, de ligarnos a ella y de caminar rectamente en tu palabra y en tu verdad. Provéenos, Señor, todo lo necesario, todo lo indispensable realmente, y que tú nos puedas proveer el espíritu de sabiduría, de la inteligencia, de amor, y que tú nos proveas de todo lo necesario para que nosotros podamos caminar rectamente en la verdad y podamos aprender de ella. Así que te agradecemos, amado pastor, por toda tu gracia, por toda tu fidelidad, por toda tu bondad, y ayúdanos para habitar rectamente en tu paz. Te agradecemos, amado pastor, te agradecemos, amado rey, te agradecemos por tu gran bondad y tu fidelidad. También te pedimos por la necesidad de salvación, de restauración, de guianza, de amor, de comunión, de restauración familiar, de situaciones en el trabajo, en la familia, en el colegio, escuela, y también en situaciones difíciles como las cárceles, los hospitales y la gran cantidad de cosas que se están manifestando. Te damos las gracias en Cristo Jesús, amado Padre. Bendito eres eternamente y para siempre. Amén y amén. Dios los bendiga. Paz y gozo a sus corazones en Cristo Jesús.